En Seuni, Seguro Estudias. Presenta. Hoy creo que tenemos que sentarnos y discutir de nuevo qué ha funcionado y qué no ha funcionado, porque en realidad el sistema que teníamos antes es mejor que el sistema que tenemos el día de hoy en el sistema público de salud. Y es grave porque el sistema actual fue el que le tocó el manejo de la pandemia. Y desde tu punto de vista, ¿crees que pudiésemos convertirnos, si no hacemos algo ahorita, en una Venezuela? Mira, yo no te voy a decir si México se va a convertir o no, pero te voy a decir lo que los venezolanos decían de Cuba. Y fue lo mismo, ¿no? Porque la gente decía, sobre todo que te vas a ir a Perú, y digo, ¿conocen? No, entonces... Sí, pues claro. Respecto a lo que decías de que todo es planeado, hay varias preguntas que surgen, sobre todo conspiratorias, en el sentido de que en la industria farmacéutica se planean ciertas cosas. Hay quienes dicen, no, pues es que el cáncer es una enfermedad que está planeada y el mismo COVID-19 justo para que las industrias farmacéuticas desarrollaran estos tratamientos. O sea, que se crea el problema para dar la solución. ¿Qué tanto, o más bien, cuál es tu opinión al respecto de estos planteamientos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Nómadas Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Tenemos con nosotros a Rogelio Ambrosi, gerente general de Grunenthal México. Rogelio, ¿Lo dije bienvenido. bien? Bienvenido. Lo dijiste muy bien. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Antonio. Es un verdadero privilegio para mí estar esta mañana con ustedes. Y como dices tú, un gran invitado, no lo sé, pero haré lo mejor que pueda durante esta charla. Yo quisiera decirles que esta reunión, sí, soy el gerente general de Grunenthal en México y América Central y algunos otros países, pero lo que yo vaya a expresar, lo voy a expresar a nombre de Rogelio Ambrosi, no como el gerente general de la compañía. Rogelio, tienes una gran trayectoria en el ámbito de toda la industria farmacéutica, ¿no? Has pasado de una empresa a otra, has estado en España, en distintos países, México actualmente, pero si no mal entiendo, viajas, ¿no? Pero ¿por qué te interesó desde el origen dedicarte o empezar a involucrarte en el tema de la industria farmacéutica? ¿Cómo fue eso? Mira, ya sé que muchos de los que nos van a ver son jóvenes y yo tengo que ser muy transparente. Yo nunca lo pensé, nunca lo planeé. Yo estaba estudiando en el ITAM y pues trabajaba en el ámbito financiero, estaba trabajando en esa época en Banamex, cuando era todavía del gobierno, después de la expropiación, antes de la privatización. O sea, yo trabajé para el gobierno en esa época, en banca de inversión de Banamex. Y yo la verdad es que lo tengo que decir, se trabajaba poco y se ganaba bien. Y me hablaron de un laboratorio y me invitaron a trabajar con ellos en el área financiera. Y yo 5 o 6 veces dije que no. Y mi madre me decía, oye, pero suena bien, ¿por qué no vas a trabajar ahí? Y es que antes también eran bien pagados, cualquier empleo que te enfocaras, ¿no? Pues los bancos en esa época pagaban muy bien, tenían muy buenas prestaciones y al ser del gobierno la verdad es que era sencillo hacer el trabajo. Y fue mi madre la que me empujó 1, 2, 3 veces y fui a las entrevistas, me encantó el ambiente y decidí cambiarme porque la persona a la que iba a reportar era un ex militar norteamericano. Y dije, a este señor le puedo aprender algo. Sí, claro. Él me aprendió la indisciplina y yo la disciplina, pero esa fue la razón por la cual yo llegué a la industria. Y yo aquí el mensaje a los jóvenes es que no traten de planear todo en la vida, porque las cosas van sucediendo, todo cambia. Si ustedes me hubieran preguntado antes, cuando empecé mi carrera, si yo iba a hacer carrera en la industria farmacéutica, yo diría, pero ¿qué sé yo de medicina? Y aquí estoy. Entonces eso es una cosa que los jóvenes tienen que entender. Las situaciones, las circunstancias van cambiando
Y lo que hay que estar es bien vivos para ir aprovechando lo que nos va poniendo el destino, ¿no? Oye, entonces en ese parteaguas que hubo, porque cambiaste hasta cierto punto de giro, pero te dedicabas como a lo mismo, ¿no? El tema financiero. Sí. Después de eso, o sea, entiendo que te fuiste como que enamorando un poquito de la actividad, ¿no? De lo que ibas desempeñando, pero después, ¿cómo lo fuiste complementando con tu actividad diaria? ¿O qué sucedió después? Bueno, mira, yo llegué allí a este laboratorio y un tipo aventurado y para mí inteligente, Uh-huh. un día se me acerca, yo llevaba un año trabajando en finanzas dentro del laboratorio, Uh-huh. y me dice, oye, Rogelio, ¿te interesaría lanzar 2 productos para ganado bovino y ganado de leche? Uh-huh. Ok. Y recuerdo que le dije, oye, pues suena muy interesante. Yo estaba haciendo una maestría ya en esa época y la estaba Igual mismo enfocando. perfil financiero. No, la estaba enfocando en marketing. Ah, ok. Y le dije, me recuerdo que le dije, oye, mira, me encantaría, pero yo la última vez que vi una vaca fue a 120 kilómetros en la carretera a Cuernavaca. Claro. O ya cocinada. Y él me dijo, mira, parece que tiene sentido común, vente Ajá. conmigo. Entonces así fue como entré yo al área comercial, fue a través de este señor que se aventuró, se tiró y él me ofreció irme a trabajar al área de Animal Health, a lanzar productos, Okay. y la verdad es que ha sido el mejor trabajo de mi vida, trabajar cerca de los animales, en los ranchos, en las granjas. Vendíamos para pollo, para ganado de leche, ganado de carne y cerdo. Anduve por todo el país, conocí a algunos narcotraficantes en sus ranchos, vendiéndoles ahí medicinas para ¿Historia los real? animales. Historias reales, sí. Y nunca te dio miedo así como el peligro, saber de que... Bueno, en una ocasión que entrando en un rancho, no voy a dar el nombre, pero está ahí por la zona de Culiacán, entramos en la pick-up del vendedor y íbamos el vendedor, un gerente médico y yo. Y se nos juntan 2 camionetas dentro del rancho con De armas. película. Ala. De película. Y se baja un señor con una botella de vodka, eran las 10, 11 de la mañana, y nos decía, a mí me decía, dale un trago. Y yo decía, Espérate, queden las 12, hermano. ¿Qué quieres tomar? Le digo, que no, que venimos a entregar unos medicamentos. Pues este era hermano de un narcotraficante famoso de esa época. Dice, bueno, ¿qué quieres? No nos dejaba. Y dice, ¿qué quieren beber? Y dijimos, bueno, pues una cerveza. Eran 11 de la mañana, no llegaba a mediodía. Nos antojamos. Hizo así y tuvimos una fiesta hasta las 12 de la noche. Trajo música, trajo comida, trajo todo. Yo decía, así fue. Bueno, fue una experiencia grata. Pero no fue por eso que fue el mejor trabajo, porque estar cerca de la naturaleza y estar cerca de ver, la verdad, de aprender de lo que comemos. Me tocó ver también temas de la industria pesquera en la zona del Pacífico, increíble. Lo que exportamos para Japón, o sea, te das cuenta de que somos un país muy rico, que tenemos de todo, pero a veces hay cosas que ni siquiera las vemos aquí. Y hay cosas o detalles de industrias que tienen que ver con nuestro día a día. Por ejemplo, este café, tú no sabes todo el proceso que lleva, claro, ¿no? Y tú, exacto, en la industria, desde esta parte farmacéutica, pues formaste parte de él, ¿no? Así es. En ese desarrollo de la trayectoria, ¿cómo fuiste creciendo? Porque entiendo que después viajaste a otros países, sí, y por ahí hay una anécdota interesante de un correo electrónico de una empresa que trabajaste en España, ¿no? Sí. ¿Cómo te trasladaste? Mira, déjame decirte, y esto también es para la gente que nos está escuchando. Yo ya lo dije, no traten de planear todo. Claro. Pero la otra, cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué hiciste esa carrera? No voy a decir que es excelente carrera, ni mucho menos, pero es una buena trayectoria. He tenido oportunidad de crecer, hacer crecer y generar riqueza en las empresas y en los países donde he estado trabajando. Y yo creo que la razón por la cual he podido hacer esto es por tirarme para adelante, por no tener miedo, porque otro en ese puesto de finanzas cómodo, sentado en la oficina, pues que te manden a los ranchos, a Culiacán, a Sonora, íbamos al sureste, los coches no tenían aire acondicionado, andábamos en los ranchos por
Villahermosa, Tabasco, y un calor terrible. Entonces, mi forma de pensar para los jóvenes, esto es, tírate para adelante, toma las oportunidades. Entonces, después de esto, me invitan a irme a la Pharma, pero yo nunca había sido representante médico ni gerente de distrito. Okay. No tenía ninguna experiencia en Pharma, y me dan una gerencia nacional de ventas con más de 250 personas. Entonces, lo que te digo, o sea, otra persona a lo mejor dice, oye, estos se me van a venir encima. Y dicho y hecho. Y algunos a lo mejor me verán, pero pues me dicen, ¿y qué nos vas a enseñar? Y yo decía, nada, yo vengo a aprender. Pero fue el tirarse para adelante. Entonces, y tuvimos buenos resultados, y de ahí me fui a Perú, me llevaron a un puesto regional de América Central y América Andina, ubicado en Lima, donde nació mi segunda hija, por cierto. La primera es mexicana, la segunda es peruana. Y fue lo mismo, ¿no? Porque la gente decía, sobre todo que te vas a ir a Perú. Y digo, ¿conocen? No, entonces... Sí, pues claro. Pues fue una experiencia increíble también, un país, lo recomiendo muchísimo para visitar. Y ahí me tocó aprender la parte del marketing, porque había hecho la venta aquí en México, luego me fui para allá también con buenos resultados. Y nuevamente regresando a este tema de que tírate, o sea, confía en ti. Primero hay que estar preparado también, no hay que tirarse como el borras. Pues. ¿Sí? No sé si los jóvenes se tiran como el borras, pero bueno. Y la verdad es que ya llegó un momento en que en Perú yo ya no sentía que estaba creciendo, ya habíamos construido la afiliada multipaís, que eran 16 países, y me decidí salir de esta compañía. Y la gente me decía, pero ¿y qué vas a hacer? Nada, me regreso a México y algo encontraré. Y me fue bien. De nuevo, a veces tenemos mucho miedo a eso, ¿no? Miedo al Esto cambio. es el tema de las jóvenes. Yo lo tengo con mis 2 hijas. Le digo, tírense. Equivocarse a los 22, 23 años no pasa nada. Equivocarse a los 54 cuando estás por jubilarte ya. Sí, claro. Oye, ¿y el tema de la edad fue como influyente en tu contra? O sea, ¿fue como viento en contra en algún momento de tu carrera? Tuve gente que me apoyó mucho porque era mucho más joven. Ajá. Llegando a esta compañía que te digo, cuando me regresé, se abre, yo regresé a una dirección comercial grande, era una compañía muy grande. Sí. Y se abre la gerencia general. Yo tenía en esa época 36 años, una cosa así. Y me decía todo el mundo, si tuvieras 3, 4 años más, te tocaba seguro. Y eso es. Y me ofrecieron irme a vivir, a manejar el área andina de esta compañía. Okay. Me dieron opción de quedarme a vivir en México y manejarlo desde México, para no darme la de la gerencia general de México. Y yo lo hablé con mi esposa, pues ella no tenía muchas ganas de mudarse otra vez, y aceptamos. Y el día que le dije a esta persona, un irlandés brillante, le dije, te acepto. Y me dice, pues qué bueno que aceptas, porque la que te quiero ofrecer es la de México. Nada más estaba viendo qué tan comprometido estabas. Entonces, nuevamente, el habernos decidido a ir, y fui en esa época, no sé ahora, pero fui el gerente general más joven en una empresa grande de esta compañía, ¿no? Porque México era muy grande en esa época. Y así fue que seguí mi carrera. Pero, tienes bueno, hay varias iniciativas en el tema de que has emprendido ciertas cosas también en el ámbito, ¿no? En la industria. Y eres fundador, por ejemplo, de Blue Medical, ¿no? Pero los enfrentamientos que has tenido en cuanto, pues, no sé, a grandes industrias al momento de que empiezas con una, o enfrentarse también a ciertos ejercicios burocráticos que de repente pueden ser gubernamentales. ¿Cómo te ha ido en ese sentido? ¿Las has sufrido? ¿Ha sido sencillo? ¿Todo conforme a la ley? La responsabilidad democrática. Te voy a hablar del pasado y me paso al presente, pero yo tuve la oportunidad en estos trabajos, como fui gerente general de varias compañías en México, y como decías tú, luego en España, y luego regresé a México. Primero que nada, nunca quise ir a corporativos. Nunca, a la fecha. A mí me invitaron a trabajar un par de veces, las mismas empresas en Estados Unidos y 2 veces en Alemania, y mi posición ha sido, a mí déjenme en el país, porque peleo mucho con la burocracia, soy muy enfocado al resultado, a ser pragmático. Las últimas 2 empresas en las que he trabajado son
dueños particulares, son empresas muy grandes, sobre todo la anterior, pero son dueños, hay un dueño. Entonces el compromiso que tienes con el dueño no es llenar templates, no es hacer bonito PowerPoint, sí, claro. Sino es traerle el dinero porque apostó por un grupo de gente, a veces 300, a veces 1,200, a veces 2,000 personas en un país, para tener un retorno de su inversión. Entonces esa es mi filosofía, por eso nunca quise moverme fuera de países. Y en mi trayectoria me tocó ser presidente de varias asociaciones de la industria en México y una en América Latina. Aquí fui presidente de AMIF, que es la de la industria farmacéutica de investigación, todas las transnacionales, y fui presidente de la Canifarma, que agrupa absolutamente todo lo que tiene que ver con salud, incluyendo veterinaria, esto de diagnóstico, todo lo que son empresas de diagnósticos. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el gobierno. Yo trabajé muy de cerca con Miquel Arreola, trabajé muy de cerca con Felipe Calderón en algunos aspectos de la salud en México. Y te puedo decir que había una verdadera intención de hacer las cosas mejor. Fuimos, no el primero, pero fuimos, si estoy en lo correcto, el segundo país certificado por la Organización Panamericana de la Salud como agencia regulatoria, la COFEPRIS. O sea, se hicieron cosas que eran realmente que tenían un fondo fantásticas y que nos daban un nombre muy especial en el mundo. Entonces yo creo que esa parte me gustó. Siempre ha habido delays, retrasos cuando trabajas con gobierno, pero había una comunicación, había un diálogo, podías llegar a prácticamente todos los niveles a expresar como industria lo que querías hacer. 2 años después de que yo me fui, ya con Peña Nieto, se nombró la industria farmacéutica como una industria estratégica para el desarrollo del país. Entonces, se tenía esta visión de la salud. Hoy creo que con el cambio que hemos tenido, pues estamos un poco perdidos. Hoy es muy difícil hablar con alguien en las instituciones. Hoy creo que tenemos que sentarnos y discutir de nuevo qué ha funcionado y qué no ha funcionado, porque en realidad el sistema que teníamos antes es mejor que el sistema que tenemos el día de hoy en el sistema público de salud. Y es grave porque pues el sistema actual fue el que le tocó el manejo de la pandemia. Exactamente. ¿No? Bueno, en la pandemia no podemos culpar a nadie porque lo único que podemos culpar es que no se use cubrebocas. Eso sí. Pero aquí nadie, estamos ya todos con prueba y toda la cosa. No, me refiero al inicio de la pandemia. ¿Te recuerdas? En este país se decía que no se necesitaba, que no se necesitaba. Pero pues la verdad es que nadie sabe. El manejo fue pésimo. Sí. O sea, fue un muy mal manejo, pero aquí nadie sabe que... Hoy no sabemos. Hoy todo el mundo dice, ya pasó el Omicron y vamos a ver, y ya va bajando en Europa, y Europa va 6 semanas adelante de América Latina, y si ya está tranquilo, aquí está. Nadie sabe. Yo lo que digo es mejor cuidarse un poco, pero viviendo la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Te tocó hacer viajes durante la pandemia a Europa y ver, digamos, como estas diferencias de la política de la salud? Porque también el papel que juega la industria farmacéutica pues, es importante. Sí. Es un momento coyuntural. Me tocó hacer varios viajes. Mis hijas están todavía estudiando allá, entonces trato de cuando puedo escaparme. Pero sí estuve en varios países y hay diferencias sustanciales para bien y para mal. Sí. Yo te puedo decir, en España cerraron todo, pero cuando abrieron los restaurantes, si cabían 100, metían 120. Aquí en México siempre hubo deja esa mesa vacía, había más espacio. Allá en Europa, que te pongan gel al entrar a algún lado, no pasaba. Yo no sé si ayuda o no ayuda, eso no me lo pregunten, pero yo lo veía así. O si el tapete. El tapete bien seco, bien ¿no? Seco. El tapete seco. En Inglaterra, pues tú los ves a la gente como si esto no existiera. Y ahora, no sé si han visto, pero en el fútbol es una locura en Inglaterra. Eso, yo no sé si es lo que debemos hacer o no, pero sí hay diferencias muy, muy importantes. Aquí somos, en las zonas privadas donde hay gente, somos muy estrictos.
en las públicas, pero el otro día estuve en un mercado allá por Tezoyuca, Morelos, y pues conté había 4,000 personas y conté 4 cubrebocas, ¿no? O sea, pero en lo que es privado, si tú vas a una oficina aquí, llegas con tu cubrebocas, todo, allá está más liberado. Okay. Oye, cuéntanos un poquito más de la plataforma de Blue Medical, ¿no? Blue Medical. La estuvimos revisando en estos días y la verdad es que está muy completa y estábamos platicando atrás de cámaras que se le han incorporado muchísimas herramientas y se le seguirán incorporando más. Sí, mira, no es Blue Medical, es Blue Medica. Blue Medical. Porque Medical ya me El meten L. en un problema. Blue Medical. No, Blue Medical. Blue Medical. Es más, va a estar apareciendo Ese aquí es- la dirección sí. web para que... Ese es el nombre de la plataforma. Sí. La plataforma en sí, lo que funciona se llama Open Salud. Ok. Open Salud, esto está más conocido como Open Salud. Sí. Esto es una iniciativa que tuvimos 2 mexicanos y 4 españoles en la ciudad de Sevilla, en España. Empezamos ya hace algunos años, la tenemos montada allá en España, aquí en México, y con ganas y proyectos de hacerlo en otros países. La experiencia ha sido increíble. Aprender viniendo de grandes empresas, a lo mejor esto también para los jóvenes ayuda, viniendo de grandes empresas donde todo funciona como relojito, entre comillas, pero hay procesos para todos y hay evaluaciones para todo. Llegar a una startup donde tienes que tomar una decisión en 3 minutos, donde tienes que aceptar a un socio a lo mejor en una semana, te cambia la visión de cómo deben ser las cosas. Esto está pasando hoy en los jóvenes y por eso la gente que monta sus empresas de jóvenes pues van más rápido, consiguen dinero más fácil. El dinero no es la mayor preocupación para arrancar un negocio. En mi época, cuando yo tenía 22, 23 años, que tuve otro par de emprendimientos, pues conseguir dinero era complicadísimo. Pero esto ha sido una experiencia fenomenal y la plataforma, la verdad es que yo se lo digo a la gente, no es que todo mundo corra a utilizarla, porque se trata del Ferrari de las plataformas. Tiene absolutamente todo. Ferrari no quiere decir que sea un tema de caro, de exclusividad, sino que no es que entres y como si estuvieras en el WhatsApp viendo al médico y hablando con él, ¿no? Aquí entras en una plataforma que tiene servidores en los Estados Unidos, que está protegida por la mejor tecnología posible, que ahí está tu clinical base, tu base clínica. Cada vez que tú entras a esa plataforma, cuando el médico te da una receta o cuando el médico pone, bueno, tenía esto, eso se archiva y cualquier médico dentro de esa plataforma, cuando tú le llamas, cuando tú te conectas, tiene acceso. Si no te conectas, no. Ahí está la cobertura de datos. Tú le das autorización. Tenemos telemedicina. Si tú tienes una persona que ya es mayor, está en su casa, se vende el equipo de telemedicina y se lo pones en cada dedo y esas mediciones le llegan a su file y el médico lo puede ver. Y entonces hace un diagnóstico y un análisis muy preciso. Para pacientes crónicos es una maravilla porque no necesitas ir al médico cada vez que... Más a conectarte. Tú te conectas y el médico te dirá, cuando vea que hay un cambio significativo, al médico le mandan una señal y el médico te hablará y te dirá, oye, vente o tómate esto o cámbiate este medicamento. Órale. Entonces, la verdad es que es muy atractivo. Tenemos también wellness, ahí tienes la posibilidad de tomar clases de yoga, tienes la posibilidad es lo que también de hablar con un psicólogo, tienes la posibilidad, si quieres, para una segunda opinión, hablar con un médico oncólogo en España, que la oncología en España está muy, muy desarrollada, pues puedes hacerlo. Eso sí es un poco más costoso, por supuesto, porque el médico no está aquí. Pero estando en México lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer desde México. Tú subes ahí, tú puedes subir todos tus estudios, el médico los revisa, te da cita, hablas con él y te dice, pues te dijeron que tenías cáncer de mama, pues yo no lo veo, yo te sugiero hacer esto, o si lo tienes, hay que hacerte este tratamiento. O sea, segundas opiniones en ese sentido también se pueden hacer. La verdad es que como te digo, es una plataforma muy completa. Hay muchas otras, pero es como hacer un WhatsApp. Y ahí lo pones al médico. Sí, nada más como un chat, ¿no? Tiene, digamos, como que un panorama más abierto de que
pues tienes ahí el registro de tu historial clínico, contacto con los médicos y además, pues este que dices que se conecta. Sí. ¿No? Está bien interesante. ¿Y cómo les ha ido? Porque entiendo que nace en España, entonces. Nace en España, venimos a México. Nos ha ido, las expectativas eran mayores. Okay. Nos hemos encontrado que la sociedad todavía no está tan preparada para dar este salto a lo que nosotros estamos ofreciendo, pero todos los días va incrementando. Ahora hay interés de las empresas para dárselo a sus empleados. Okay. A sus empleados. Y esto no quiere decir que vamos a trabajar como aseguradora, pero podemos ser un paso intermedio también, ¿no? Para la gente que está en casa, que tienes tus hijos y no quieres ir a un médico, pues te conectas. Que si ya es la tercera vez que tiene gripa tu hijo, pues muchas veces los que somos padres, pues les hablamos al médico para estar seguros. Pero pues en lugar de trasladarte una hora, pues te conectas en la Entonces, estamos en ese mercado está también. Muy adelantada a su época. O sea, en realidad yo creo que el cambio tecnológico que hemos tenido ahorita, o sea, vienen apenas las generaciones que ya ocupan iPad, celular, teléfono, y todavía hay cierto rezago, ¿no? Yo creo, entonces por eso sí también, yo creo que no ha tenido como el impacto que se esperaba, seguramente. Bueno, el impacto sí, tenemos muchísima gente que nos contacta, tenemos muchos médicos en la plataforma. Lo que nos falta es generar un flujo más estable de pacientes, pero bueno, ahí va poco a poco, y yo creo que el segmento de las empresas nos va a ayudar muchísimo a lograr este flujo. Hasta ahora solamente se incorporan México y España, ¿y hay planes para incorporar a más? Sí, tenemos planes para hacer desde México, queremos expandirnos a toda América Latina. Wow. Ha habido algunos proyectos aislados con algunos países, pero queremos realmente redondear México y redondear España para poder dar el siguiente paso. Wow. Oye, Rogelio, durante toda la trayectoria que pues, usted ha desempeñado, hemos notado que pues vas de un lado a otro, ¿no? Que estás primero en México, después aquí, allá. Por ahí nos contabas una vez que estuviste también en Venezuela, que ahorita también nos cuentas el chisme de lo que viviste por allá. Y también has mencionado un punto fundamental que yo creo, la familia, ¿no? Una de tus hijas es de Perú, otra de tus hijas es mexicana, pero ahorita viven en España. ¿Cómo llevas ese tema o cómo lo compaginas con todo lo que desarrollas en el ámbito profesional, en tu trabajo? Mira, me regreso a... O sea, en pocas palabras, ¿cada cuánto se ven? Mira, me regreso al tema con el cual empecé, de que no puedes planear todo. Yo me veía a mi edad, con mis hijas aquí, y en unos años más que se casaran aquí en México, viviendo con nosotros. Jamás, de los jamases, planeé tenerlas como hoy estamos. Pero como en muchas ocasiones hemos hablado, mi esposa y yo, nosotros les abrimos el mundo, ahora no se lo puedes cerrar. Claro. Y cuando que salimos a Perú, y desde Perú luego yo vivía en Venezuela, pues ya empiezan a ver otras cosas, empiezan a ver otro mundo, otras culturas, les encanta a ellas viajar. Regresamos a México, cuando sale el tema de irnos a España, al mismo tiempo yo estaba en una búsqueda de casa en Montevideo, porque me iba a ir a manejar América Latina para esta empresa desde Brasil, pero nos dieron oportunidad de vivir en Montevideo, que es un lugar mucho más tranquilo que Sao Paulo. Y cuando estábamos ahí nos hablaron para irnos, pero mis hijas no querían ir a Sao Paulo. Cuando se enteran de que vamos para España, no, ya después sí, porque nos cancelan esto y nos dicen vas a España. Recuerdo mi hija, la menor, la que nació en Perú, me dice: papá, me estás destrozando la vida. Así, y decíamos, ¿qué hacemos? Pero yo pienso que era lo correcto. En un mundo tan global hubiera sido un error no hacerlo. Claro. Las extrañamos muchísimo, la verdad es que lo sufrimos, no estar con ellas, pero nos vemos. Mi esposa pasa más tiempo con ellas, cuando va se puede quedar un mes y medio. Cuando yo voy me quedo 1 o 2 semanas, pero yo creo que nos vemos yo con ellas unas 4 o 5 veces al año, o sea que no está tan mal para estar tan lejos. Sí. El verano lo hacen aquí, la Navidad la hacen aquí, y se vienen
Como sabes, en España hay más tiempo de vacaciones Sí. que aquí, entonces se vienen por un mes, por 40 días y la pasamos muy bien. Sofía hizo prácticas de trabajo el año pasado aquí en México, estuvo con 4 meses. Mariana creo que vendrá ahora este año a hacer prácticas y estará acá también 3, 4 meses. Entonces, así la llevamos, pero es duro, es duro. Si no hubiera tecnología, creo que no lo podríamos aguantar. Sí. Sería muy difícil. Sería muy difícil. Sí, bueno, estamos a una videollamada, ¿no? Sí. Una videollamada de ¿Y sabes, distancia. ¿Y sabes lo que te da paz, Antonio? Que las ves bien, las ves estables. Las dos estudian, las dos van bien, las dos están buscando desarrollarse. Mariana está terminando su carrera, un doble grado, va a hacer un máster en abogacía, luego quiere sacar el máster de abogacía en California. Entonces, tú ves que están súper bien enfocadas y trabajando en lo que tienen que trabajar. Y la otra que es, Sofía está estudiando una carrera que es Administración en Big Data, imagínate. Eso es el futuro. esa la va a contratar Blue Medic. Sí. Pero Sí, claro. la verdad es que es muy duro. Ellas son la razón de mi vida y supongo que la de Rocío también. Pero es lo que toca, ¿no? Es lo que hay. Ahorita decías que tu hija te comentaba, es que me estás destruyendo la vida. Imagino que iba por esta parte de que, pues, en un momento de nuestra edad empezamos a crear amigos, Eso. empezamos a crear, pues, que... Y tenía la graduación de relaciones. sexto de primaria que no iba a ir. Híjole, no, pues, y es el final de una etapa, ¿no? Y en un Sí, momento, sí, claro. digamos, a esa edad, puede ser complejo. Pero también, digamos, tú has desarrollado ciertas amistades, ¿no? En cada lugar. Me imagino que se han dado, pero pues también hay rivalidades que a veces por la misma profesión se han enfrentado. ¿Ha sido complejo manejarlo? Mira, amistades tengo muchísimas muchísimas, aquí en muchísimas hablamos 5 o 6, ¿no? De mi primera empresa, Ajá. con quienes nos seguimos viendo, nos vamos a comer, nos tomamos unos vinos, nos invitan a su casa, les invitamos a la casa, la verdad es que fantástico. De la gente con la cual trabajé en el área andina y centroamericana, tengo contacto con algunos, Okay. pocos. Me he venido encontrando ahora que estoy viajando otra vez a esa región, algunos de ellos, y hemos recontactado. Y así en cada uno de los trabajos. Uno de mis mejores amigos lo conocí en Perú, pero es brasileño y es de mis Órale. mejores amigos. Tipazo, Jaimito. Un saludo para Jaimito. Sí. Un saludo, sí, a ver si nos ve. Está allá en Sao Paulo, pero Que nos invite. que te invite. Tiene una bonita casa en la playa. Sí. Ah, pues, Jaime, que ya nos quedaste. invite por 2. El siguiente podcast allá. Exacto, el siguiente. Y rivalidades, mira, yo he tenido pocas. Yo soy un creyente de que hay que tratar a la gente como te gustaría que te trataran, y eso te evita muchos problemas. Ujú. Y tratar en todo sentido, en lo laboral, en lo personal, en no ofender, en no gritar, en tener respeto por la gente. Entonces no he tenido muchas. En una de las empresas sí tuve un jefe directo que duramos muy poco tiempo juntos. Ok. Porque... Había pues, roces, diferencias de opinión. y envidias. Porque él estaba gerente general de una afiliada aquí, yo en otra, en América Latina. Ujú. Y pues nos llevábamos las palmas siempre nosotros. Él tenía muchos más años que yo en la compañía. Cuando Ujú. se abre la posición para ser el jefe de América Latina, se la dan a él. Y recuerdo el día que le llamo y le digo, oye, felicidades. Y me dice, tú y yo solo vamos a hablar de negocios. Y dije, bueno, por mí encantado. Entonces, yo a la fecha, desde esa época, ya hace muchos años, ni le he visto ni Ujú. nada, pero esa es la única persona que yo te puedo decir con la cual he tenido un conflicto que va más allá de lo profesional, ¿no? Porque conflictos profesionales son de todos los días y esos hay que saberlo manejar. Mi padre decía que cuando estás hablando de negocios no dejes ni un centavo en la mesa, Ujú. pero después de que termines la negociación pon 2 centavos para irse a comer. Sí, sí, sí. Entonces esta es la manera en la que yo trabajo y trato. Si tú me preguntas qué buscas cuando contratas a alguien, lo que yo le digo a los headhunters que nos ayudan a contratar, le digo, primero que sea buena persona. Ya luego vemos si sabe Sí. escribir o leer, Sí, ha pero habido que una sea buena tendencia, ¿no? persona. Hacia eso, de que la selección del talento, bueno, hay una también transición conceptual del recurso humano al talento humano.
en donde justamente se identifican estas características, Sí. ¿no? De primero las características humanas y ya después el desarrollo o la capacidad de desarrollar el intelecto. Yo estuve en una charla que nos dieron una persona, no recuerdo el nombre, que cruzó el Polo Norte Ujú. y se hizo un equipo de 6 o 7 personas. Y nos preguntó, dice, ¿qué creen que busqué? Y todo el mundo decía, no, pues a un ingeniero, a Sí. un, no sé, alguien que sepa mucho de clima y que Ajá. sepa leer las estrellas. Y dice, nada de eso, busqué buenas personas para embarcarme en algo donde ponía en riesgo mi vida. Y yo creo que las empresas estamos migrando a pensar de esta manera. Yo le digo a la gente, y se los dije a mis hijas muchas veces, y se lo digo a los jóvenes, les digo, mira, si tú me pides qué necesitas para tener una carrera, y no le llamemos exitosa, sino satisfactoria, porque no tienes que llegar a ser un directivo de alto nivel, ni tienes que ser el mejor pagado para decir que que tuviste una carrera con la cual te sientes satisfecho, ¿no? Pero yo les digo, tienes que prepararte en lo que vayas a hacer, pero te tienes que preparar. Tienes que saber inglés, porque aunque sea una compañía nacional, hoy el inglés es vital. Sí, es fundamental. Yo les digo, hay una telenovela que se llama Sin tetas no hay paraíso. Yo les digo, sin inglés no hay futuro. Sí. Sin inglés no hay futuro. Definitivamente. Yo, de veras, a mí me mandan currículum y me dicen, es que vas a ver, es buenísimo, pero ¿habla inglés? No. Ni le quites el tiempo, no. Luego, la siguiente, que tengas valores. Que tengas valores, de veras, que seas una persona honesta, que seas una persona transparente. Eso, a veces en el corto plazo parece que no paga. Y ves que el que hace tranzas y esto avanza más, pero el que lo hace con valores, avanzas y estás tranquilo, vives más en calma, más en paz. Y la otra es que nunca bajes los brazos. El caerte es normal. Todos nos hemos caído y nos seguiremos cayendo, pero hay que saber levantarse. Entonces eso es para mí el mensaje de qué es lo que tiene que hacerse para llegar a los... Yo siempre he dicho, no me preguntes por qué, pero decía, yo quiero llegar a los 70 años y no arrepentirme de no haber hecho algo que quería hacer. Entonces, siempre estoy... Wow. ¿Y cómo vas? ¿Va bien? Voy bien. ¿Cómo te fue en Venezuela? Pues a mí me tocó Venezuela. ¿Viviste en la etapa de Chávez? Exactamente, cuando llegó Okay. Hugo Chávez, llegaba yo un mes o 2 meses después. Él llegó en el 98 a finales y yo en el 99 a principios, por ahí del mes de marzo, abril. Vivía en Lima, pero pasaba 1 o 2 semanas al mes en Venezuela, por eso digo que vivía en Venezuela. Sí, me tocó ver un país. Yo solo estuve 3 años y medio más o menos, pero luego regresé y vi un país que era una maravilla a un país que está en la ruina, en una miseria absoluta, donde los gobernantes son multimillonarios. Me tocó en España, yo vivía pagado por una compañía, vivíamos en una muy buena zona y había gente que trabajó para Hugo Chávez, que tenían casas que valores de 15, 17, 18 millones de euros en Madrid. Hola. Entonces... Así de vecinos, ¿no? Pues no era... Sí, era la misma zona. Las casas más grandes estaban por acá, luego había algunos fraccionamientos por la parte norte. Pero a este nivel, entonces a mí me da mucha tristeza. Adoro Venezuela, tengo excelentes amigos, pero sí, muy mala experiencia para mí el ver cómo se deterioró. Y había mucha mentira, ¿no?, en lo que se le contaba a la gente. Su discurso era súper popular. Y es que, bueno, hay videos que te encuentras ahí en donde hay un discurso muy similar al de la actualidad de Andrés Manuel. Eso es de miedo, O sea, es de miedo. Se compara mucho, hay cosas que sí parecen que le robara el diario y que no las contaran acá en México. Yo creo que México tiene la ventaja de que estamos más despiertos que los venezolanos. Los venezolanos había mayor porcentaje de gente que iba a ciegas. Aquí habemos gente que escuchamos al presidente, pero también escuchamos otras fuentes. Se desarrolla más crítica. E investigamos un poquito, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da una ventaja, pero me parece que sí tenemos
que seguir empujando a que este país sea un país democrático y que haya un verdadero Estado de Derecho. Ese es el foco que debemos mantener los ciudadanos. Y desde tu punto de vista, ¿crees que pudiésemos convertirnos, si no hacemos algo ahorita, en una Venezuela? Mira, yo no te voy a decir si México se va a convertir o no, pero te voy a decir lo que los venezolanos decían de Cuba. Decían en Venezuela, ¿cómo crees que nos vamos a convertir en Cuba si Venezuela tiene petróleo, si Venezuela es más grande, si Venezuela tiene X, Y, Z? Y yo escucho mucho eso aquí, ¿no? ¿Cómo México se va a convertir en una Venezuela si tenemos Estados Unidos en la frontera, si tenemos esto, si somos un país riquísimo, si somos más de 100 millones? Yo lo único que creo es que tenemos que aprender de los errores del pasado y no necesariamente de los propios. Hay que ver si escarmentamos en cabeza ajena y pelear para que exista un verdadero Estado de Derecho en México. Yo creo que es lo mínimo que tenemos que pelear. Sí, porque acabamos de tener una tragedia ahorita con Querétaro también. Lo de Querétaro estuvo cañón. Bueno, o sea, hemos tenido 20 tragedias. Y son varias. Que ese es un tema que también te quería preguntar. ¿Cómo has visto también la influencia de estos medios digitales? Y lo saco a tema porque la percepción, una muy personal que tengo, es que sí, las redes sociales han llegado a deshumanizar un poco. Tanto que en un partido de fútbol, imagínate, ¿cómo puedes tú generarle ese daño a una persona para casi llevarla a la muerte, ¿no? Y a golpes. A golpes. O sea, sí estamos deshumanizados ahí, ¿no? Yo te voy a decir algo que me van a matar los que me escuchen. Pero yo creo, y me van a matar, pero yo creo que el peor invento de la humanidad es el Internet. Ok. Yo creo que nos hace vivir lejos cosas que deberíamos vivir de cerca para entenderlas, para llevarlas a nuestra alma, para hacerlas parte de nuestro racional. Nos hace vivir cosas a destiempos a los jóvenes, les hace ver cosas que antes, pues a los 14, 15 años empezaban a ver, hoy a los 8, 9 años, 7. Entonces, y lo digo en el sentido crítico, por supuesto el Internet trae unas ventajas impresionantes y este planeta no estaría donde está hoy en términos de avances si no hubiera existido el Internet. Pero sí creo lo que tú dices, que deshumaniza. Yo tengo contacto con jóvenes, más jóvenes de los que están en las universidades, que no pueden ir a un supermercado a preguntar, oye, no encontré la leche X, ¿tienes? No pueden, porque no están acostumbrados a hablar. Una capacidad de diálogo. Están acostumbrados nada más a escribir el texto. O a grabar y que alguien lo lea sin verle los ojos. Sí. Entonces, sí, yo... no era para que lo tomara. Yo sí me gustaría que fuéramos, que se hubiera podido controlar un poquito más todo esto. Sí. No sé a dónde vamos a llegar, no tengo ni idea. Hay una película que les recomiendo de mi época que se llama La fuga en el siglo XXIII. Lo vamos a ver. Te iba a preguntar, está en Netflix, pero me vas a matar. Acabamos de hablar de eso. Yo te lo voy a decir. decir. Yo no tengo redes sociales, yo no tengo Netflix, no tengo nada de esto. O sea, soy mucho más de tratar de tener ese contacto, ese día a día distinto. Algunos dirán es un anticuado, sí lo soy. Es un retrógrada, pues. Más vintage. Más vintage. Soy vintage. Pero sí creo que hay que tener un balance. Estar todo el día, tú ves familias enteras en un restaurante. Sí, pero todos acá sí, mira. Aquí el caballero. Y los 5 con el teléfono. ¿A qué salen? Eso está cañón. Sí. Nos está creciendo hasta una jorobita. Sí, es una... Hacia abajo. Yo igual trato de moderarlo, de repente tengo mis detox. De verdad, se los juro que hay días que no abro TikTok. Pero pues a veces porque... Claro. Pues también parte de la conversación de repente se generan, digo, en el ámbito o en los círculos en los que nos vamos moviendo. Hay que saber de qué está pasando, pero hay gente que se dedica todo el tiempo a eso. Sí, pues aquí mira los caballeros que nos acompañan el día de hoy. Siento que sí debe haber ahí un equilibrio y que a la par se tienen que desarrollar, digo, desde sectores
del educativo, desde el sector empresarial, el sector gobierno. Una concientización. Concientización o estrategias que acompañen el consumo de estos medios digitales, ¿no? Para irlos de alguna manera dirigiendo a un sentido menos deshumanizador, o al menos que así se esté planeado. Fíjate que hace tiempo leí un libro de Dominic Moyes que se llama Geopolítica de las series o el triunfo global del miedo, que habla justamente de cómo las series determinan ciertos cánones que después se ven reflejados en la realidad. House of Cards, por ejemplo, que después... Eso está planeado. Sí. Eso está planeado. Hay intenciones que se diseñan, ¿no? Digamos, y que posteriormente se van reflejando en una realidad a partir, no sé si de una planeación o de un referente. Pero yo creo que se planea, ¿eh? Yo creo que hay una planeación detrás de todo eso. O sea, no sé, otra vez me van a decir retrógrado, yo en toda mi vida no he visto ni una serie. No. Nunca. No, pero no es porque digan no la voy a ver, simplemente no me enganchan, no me llaman la atención. Ni La Rosa de Guadalupe tampoco. Bueno, es así. Pero porque es un poquito más... No, he visto algunas series cómicas, Okay. sobre todo allá en España, que hay unas buenas series cómicas. Esas sí las he visto, pero series así de estas, pues, ¿para qué, no? Ya lo sabes, lo de Narcos. Ya lo sabes, ya sabes lo que es, ¿para qué más te metes en...? Hasta lo experimentaste, ¿no? Bueno, lo disfruté. Fue casi una escena de una Oye, y otra cosa con respecto a lo que decías de que todo es planeado, hay varias preguntas que surgen, sobre todo conspiratorias, en el sentido de que en la industria farmacéutica se planean ciertas cosas. Hay quienes dicen, no, pues es que el cáncer es una enfermedad que está planeada y el mismo COVID-19 justo para que las industrias farmacéuticas desarrollaran estos tratamientos. O sea, que se crea el problema para dar la solución. ¿Qué tanto, o más bien, cuál es tu opinión al respecto de estos planteamientos? Bueno, mira, después de todos los años que tengo en la industria, de haber sido en varios países y haber estado en compañías que han cambiado el destino de tantísima gente, porque me ha tocado lanzar productos para esquizofrenia que han cambiado la vida de la gente que está loquita. Hugo Chávez consumía ese producto. ¿A poco? Sí. Me ha tocado ser pilar, la empresa pilar en el tratamiento del SIDA. Okay. He trabajado muchos años en el área de oncología. Ahora, en la empresa en la que estoy, tenemos una clarísima visión de buscar un mundo sin dolor. Y por eso me enganché con esta compañía, porque estuve en una entrevista en Alemania con el CEO. Me dio su visión de lo que están haciendo y yo recordé que mi padre murió de cáncer de pulmón, pero las últimas 2 semanas con un sufrimiento brutal. O sea, si yo puedo ayudar a que otras personas no pasen por eso, pues me sumo a esta visión. Entonces Grünenthal tiene una visión clarísima de generar todos los medios y herramientas para que la gente sufra menos, y en eso estamos actualmente. Así que mi respuesta es: de ninguna manera creo que esa versión de la industria farmacéutica sea correcta, sea real. Como todas las industrias, en los años donde no estaba tan regulado hubo abusos, sí puede ser. Sí. Hay algunos documentados en los años 90, pero jamás pensaría que alguien tiene la cura del cáncer y la está escondiendo para poder vender todo lo que ya tiene planeado en el Inter. No, eso no. Es que eso es un mito. Eso no existe, eso no existe. Hay gente que sí lo cree mucho, claro. por ejemplo, aquí. Eso no existe ni existirá. ¿Y escuchaste? Los productos farmacéuticos llevan un proceso larguísimo de investigación, larguísimo, y me ha tocado ver en esta y en cualquier compañía en la que he estado, después de inversiones de 500, 700, 800 millones de dólares, te dicen, no sigue, no funcionó como esperábamos. La verdad es que es brutal el esfuerzo, el riesgo que se corre. Es más fácil hacerte de una compañía que copies lo que alguien, cuando vence la patente lo copias y lo vendes. Pero no creo de ninguna manera. Yo tengo un cariño y un respeto a la industria farmacéutica altísimo. Oye, entonces supongo que el reto de la vacuna anti-COVID-19 también ha sido un esfuerzo gigante, enorme, tremendo. ¿Cómo es que las industrias farmacéuticas pueden, o cómo le hacen para trabajar tan rápido el desarrollo de un antídoto, una vacuna, lo que fuera?
Mira, la verdad es que no tengo una respuesta. Yo soy el primero en estar sorprendido de que a 40 años de la existencia del SIDA o más no tenemos una vacuna. Sí. Apenas creo que se está... Pero ha habido muchos trabajando en intentos, inversiones brutales, multimillonarias. Por eso las compañías lo han dejado un poco, porque pues, cada vez que le metes 1,000 millones te sale que no. Entonces, en el caso de COVID, yo no soy científico, no tengo forma de contestarte, pero para mí ha sido una sorpresa que en el tiempo que se ha desarrollado no una, sino varias vacunas, pero tú lo puedes ver también, de que esto es todavía un poco empírico, porque Sí. que ponte la primera, que ponte la segunda, que ahora el boost. Exacto. En Israel están hablando de la cuarta, o ya están poniendo la cuarta, en Chile también están avanzando a la cuarta dosis. Yo lo que digo es, ya si me ponen la cuarta, mejor que me dé el COVID, porque ya no... Mientras no sea la cuarta T, la 4T. Sí, no sé por qué la cuarta no se me antoja. Sí, pero yo estoy agradecido que exista la vacuna, pero Claro. es difícil explicar cómo llegaron tan rápido. Sí, porque ha habido avances, o sea, de Sí. muy poco tiempo también, ¿no? Y creo que está evolucionando a hacer pastilla, entonces... Bueno, la pastilla es curativa, no es vacuna, según tengo Ujú. entendido. O sea, es de un laboratorio también americano, Sí. norteamericano. ¿Cómo ves ahorita, bueno, la posición de todas las industrias que justamente evolucionaron por este tema de la pandemia? Hay un antes y un después, evidentemente. ¿Cómo las ves después? Tanto la parte de la educación, la parte de la industria farmacéutica, que bueno, algunos sectores despuntaron todavía muchísimo más. El sector financiero, la recuperación económica del país, etcétera. ¿Cómo lo ves a México como país en general con todas sus aristas en cuanto al desarrollo que viene en el futuro? Mira, yo creo que la pandemia nos afectó de manera muy, muy importante. Y por supuesto, cuando digo nos afectó es en el empleo, en cosas serias, ¿no? El empleo, el nivel salarial. Esto va a tardar en recuperarse, esto no es de un día para otro. Si tú ves todavía, y hay muchas empresas que seguimos haciendo, no home office, pero sí un partial home office, o sea, estamos Híbrido, algunos días, como le un llaman. híbrido. Y pues esa gente que no sale, no consume. No sale, no va a tomar el café a la esquina, no hace el lunch en el restaurancito de ahí, no deja la propina, no tomó el taxi. Sí, no hay este intercambio. No hay este flujo económico que había en el pasado y que para mí debería seguir existiendo. Pero esto llegó para quedarse. Yo no creo que nunca vamos a volver a ser completamente normales, poniendo normales entre comillas, sino vamos a vivir en esta nueva normalidad. Pero todavía falta mucho por aprender. La educación, yo soy un fan de que los niños se eduquen bien, porque ustedes que trabajan en esto, es el verdadero cambio que requiere cualquier país, la educación. Pero si el niño está en su casa a los 6 años, metido en una computadora viendo al profesor, no va a funcionar como funcionaba estando frente a frente. Entonces a mí sí me gustaría que hubiera mucho más contacto, que fuera más obligado el estar presencialmente para los niños. En las universidades lo mismo, yo lo veo con mis hijas, cuando están en el modelo híbrido o en el no presencial, el avance era menor. Entonces, ahí en la educación yo creo que tenemos que retomar, usemos la tecnología para otras cosas, pero no para estar en casa tomando clases de cálculo o de álgebra, porque no va a funcionar como debería funcionar. La economía yo creo que va a tardar en recuperarse. Tuvimos un golpe muy duro, pandemia y algunas otras cosas, pero hoy hay mucha incertidumbre del extranjero hacia México, tú lo sabes, tú también, Héctor, y esto es lo que hay que componer, ¿no? Tenemos que ser claros, tenemos que mostrar que los contratos que firma un gobierno no puede llegar a un segundo gobierno y cancelarlos, cosas del tema de energía y todos estos temas. Tenemos que mandar una señal clarísima al extranjero de que México es un lugar donde hay que invertir, generar empleo, y es de largo plazo, no es porque hoy una persona llegó a ocupar cierto puesto o otra persona. Pero lo veo unos años difíciles para México en el mediano plazo, ¿no? De repente puede haber ahí como jóvenes que empiezan o empezamos a emprender,
pues sin duda es un momento difícil para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues, ¿tú qué les dirías? Sí, es un momento difícil. Yo les digo, en las empresas que revisamos temas salariales, no se ve que haya un incremento. No México, te estoy hablando de varios países, inclusive parte de Europa, los salarios están estancados. Se cambia gente de mayor edad por gente de menor edad para poder pagar salarios más bajos. Entonces, en la parte de empresas hay que entrar, hay que luchar, hay que pelear por las oportunidades, pero hay que tener más paciencia de la que se tenía que tener probablemente hace algunos años en el mundo entero y en México en particular. Emprender, yo les sugiero que estudien mucho de las formas de financiamiento de emprender. Para emprender hay fondos que sí pueden ustedes conseguir. Con buenas ideas se puede conseguir el dinero. Yo siempre digo que lo que falta son buenas ideas y lo que sobra es el dinero. Entonces, si tienen alguna buena idea, si saben de alguien que la tiene, si se puede poner en blanco y negro, si se puede empezar a analizar, eso puede traer dinero de particulares o de público para hacerlo una realidad. Entonces, mi mensaje sería que no se den por vencidos, que tiren para adelante, emprendan, se aprende mucho, luego ya el destino dirá dónde terminan, pero emprendan y si fallan, vuélvanlo a intentar. Y yo les diría una frase, estuve con mis hijas, ahorita me vino a la mente, ahorita que estaba diciendo, estuve con mis hijas en Katsikaz. Katsikaz es una ciudad que está en la frontera de Grecia con Bulgaria, y tenían ahí uno de los centros de refugiados sirios más grandes de Europa. Ya ves que mucha gente entraba por Grecia, y me fui con mis hijas, los tres, a hacer servicio social ahí. Nos ocurrió un día, estábamos en Madrid, y dije, mira, pues no sale tan mal, y nos fuimos a hacer ahí servicio social. Increíble, otro día les cuento las tragedias. También tienes una parte dedicada a la parte social, ¿no? Sí. Sí, tienes mucha actividad. Me gusta. De impacto social. Ahí viene el trata a los demás como te gustaría que te trataran. Si yo fuera sirio y estuviera ahí, me gustaría que alguien fuera y durante una semana me ayudara a comer mejor. Okay. Y eso, pues, es una manera de pensar, una filosofía. Pero llego ahí y lo primero que hay, un letrero, entrada a uno de los centros de refugiados, un letrero en español que dice: no dejes que tus miedos te den miedo. Y esto se me quedó aquí, me encantó en esas circunstancias. Sí. Y que alguien se haya puesto, porque había gente que había ido de España y lo habían puesto ahí. No dejes que tus miedos te den miedo. Y ese es el consejo que les puedo dar a los jóvenes que nos están escuchando. No dejes que tus miedos te den miedo. Perfecto. Wow, Mira, gran mensaje. Te agradezco mucho, Rogelio, que nos hayas acompañado el día de hoy. Siempre preguntamos al final las redes sociales, pero pues ya nos dijiste que no tienes, pero compártenos la página web o las redes sociales de Grunenthal y de Blue Medica. Te comparto. La página web. Blue Medica es OpenSalud.mx, creo que es. Si no, nada más lo googlean y ya ahí debe aparecer. Es de las primeras páginas que salen. O que googleen tu nombre y también aparece todo. Sí. Excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Rogelio. Nos llevamos una gran enseñanza, un gran proyecto de vida que has tenido. Y pues nada, muchas gracias. Gracias, Héctor. Muy agradecido de estar aquí, de verdad es un privilegio. Y Antonio, gracias por contactarme después de un ratito. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Gracias también a ustedes, gracias también al equipo que siempre nos apoya y a los que se quedaron también en casa, el equipo, les mandamos un saludo. Gracias por siempre vernos cada viernes y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla bien y sean felices. Nos vemos. En Seuni Seguro Estudias presentó